Volvimos, papi. Oh, sí, amigo. ¿Y si te dijera que mis X-Men regresan, viajan en el tiempo y encima le van a dar una paliza a Apocalipsis? Sí, todo eso en una sola temporada. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, donde les traigo las noticias más jugosas del mundo del cine y las series geeks. Y hoy nos toca hablar de una de las series animadas más épicas, más aclamadas y más lloradas. Sí, lloradas, pero en el buen sentido, de los últimos años. Hablamos de X-Men 97, temporada 2, y tenemos fecha de estreno, tráiler, villanos, cameos, trajes nuevos y un montón de datos que van a hacer que tu corazón de fan mutante literalmente se emocione. Así que quédate, porque esto está buenísimo. X-Men 97 no es simplemente una serie animada, es una obra de amor. ¿What? Déjame te explico. Es una carta de amor gigantesca, envuelta en mutantes, drama y nostalgia para todos los que crecimos viendo la icónica serie animada de los X-Men de los años 90. La primera temporada llegó a Disney Plus en 2024 y lo que hizo fue algo que pocos esperaban: destruir el Internet, en el buen sentido. Mira estos números. La serie fue catalogada por Disney Plus como la serie animada original más vista de la plataforma en horas de reproducción a nivel global. Eso es enorme. No estamos hablando de algo de nicho, estamos hablando de un fenómeno global. Y como si eso fuera poco, los críticos se volvieron locos con ella. 99% en Rotten Tomatoes. 99%. Para ponerlo en perspectiva, hay películas de Marvel en el cine con presupuestos de cientos de millones de dólares que ni en sueños llegan a ese número. Una serie animada, hecha con amor y respeto por el material original, les dio una lección a todos en el UCM. Y encima, recibió una nominación al Emmy para una serie animada de superhéroes. Si no la has visto, básicamente tienes una misión de vida pendiente. Pero lo que viene ahora, amigos, lo que viene ahora tiene apocalipsis, viajes en el tiempo, los Brood y un Deadpool que no es exactamente Deadpool. Sí, ya sé que necesitas explicación. Tranquilo, aquí vamos. Bien, la noticia bomba del día: ya tenemos tráiler oficial de la temporada 2 de X-Men 97 y la fecha de estreno es el 1 de julio en Disney Plus. ¿El 1 de julio? Sí. Guarda esa fecha en tu cerebro, ponla en el calendario. Ahora sobre el tráiler. Es épico con mayúsculas, negritas y subrayado. Lo primero que salta a la vista es la escala. La amenaza de esta temporada no es cualquier villano menor. El gran antagonista central es Apocalipsis, uno de los villanos más poderosos, más antiguos y más aterradores del universo Marvel. En los cómics, Apocalipsis o En-Sabah-Nur existe desde el antiguo Egipto. Se considera a sí mismo la encarnación de la evolución y básicamente cree que los fuertes deben sobrevivir. Y los débiles, pues ya saben, no es precisamente un tipo de buenas vibras. Lo interesante del tráiler es que vemos cómo Apocalipsis planea atacar a los X-Men en su momento más vulnerable. Y eso, gente, tiene mucho sentido narrativo, porque la premisa de esta temporada nos dice que el equipo está dividido y disperso a través de diferentes épocas del tiempo. Viajes en el tiempo, un equipo separado y encima Apocalipsis esperando el momento perfecto para atacar. Alguien en el equipo creativo tiene un gusto muy cruel para con los fans, y lo amamos por eso. Pero Apocalipsis no es la única amenaza que vimos en el tráiler. Hay otros enemigos en camino, y algunos de ellos van a hacer que los fans de los cómics literalmente salten de sus asientos. Primero, los Brood. Para los que no los conocen, los Brood son una especie alienígena parasitaria, básicamente los primos extraterrestres de los Alien de las películas de Alien. Son feos, agresivos y tienen la linda costumbre de infectar a sus víctimas con sus propias crías. Deliciosos, ¿verdad? Y aquí es donde los fans de los cómics van a gritar: Danger. ¿Quién es Danger? Para los no iniciados, Danger es la encarnación física, consciente y viva de la famosa sala de peligro de los X-Men, ese cuarto de entrenamiento holográfico que han usado en las películas, en los cómics, en todas partes. Y hay más. El tráiler también nos muestra cameos de X Factor,
Colossus, el misterioso Rama 2, que spoiler, tiene una conexión muy directa con Kang el Conquistador en los cómics, por si quieren empezar a atar cabos. Y uno que me parece absolutamente delirante y genial, Deadpool. Pero no ese Deadpool, es Morph transformado en Deadpool. Morph, ese personaje cambiante que puede tomar la forma de cualquiera, aparentemente en algún punto se convierte en el mercenario Bocazas. Uno de los detalles más llamativos del tráiler es que los X-Men aparecen usando trajes completamente distintos. Y no cualquier traje, son los uniformes negros y amarillos directamente sacados de la legendaria etapa de Grant Morrison y Frank Quitely en New X-Men, publicada entre 2001 y 2004. En otras palabras, la serie está creciendo, está evolucionando, y parece que los showrunners quieren explorar diferentes eras de la historia de los X-Men en los cómics, lo cual es un regalo increíble para los fans. La premisa oficial de la temporada 2 es la siguiente. El heroico equipo de los X-Men está dividido y transportado a diferentes épocas del tiempo, mientras luchan por encontrar su camino a casa. Y mientras eso sucede, en la década de los 90, la situación para los mutantes se está poniendo muy oscura por la ausencia de los X-Men. Eso es narrativamente muy inteligente, porque no solo tienes la aventura de los héroes en el tiempo, sino también las consecuencias de su ausencia en el presente. La historia en 2 líneas temporales simultáneas. La temporada 2 tendrá 9 episodios. La primera temporada tuvo 10, así que estamos en territorio similar. Y si cada episodio tiene el mismo nivel de intensidad emocional que el season finale de la primera temporada, necesitamos un grupo de apoyo emocional. ¿En serio? En cuanto a la producción ejecutiva, encontramos nombres pesados como Kevin Feige y el equipo habitual de Marvel Studios, junto a Julia y Eric Lewald, quienes fueron productores de la serie original de los años 90. Los episodios están escritos por el genio perturbado de Beau DeMayo, el showrunner que fue el cerebro creativo detrás del éxito de la primera temporada, que afortunadamente ya dejó escrita esta segunda temporada antes de que lo despidieran por conductas inapropiadas. Por lo que me quedo tranquilo que esta segunda temporada va a ser buena también, pero ya para la tercera sin Beau DeMayo ya no estaría tan seguro. Esta serie demostró que la animación no es un formato para niños, ni un producto secundario. Es una forma de arte tan válida como cualquier película de acción real. Y X-Men 97 lleva ese estandarte de calidad y de amor por mis X-Men como ningún otro producto de Marvel. ¿O qué piensas tú? ¿Le tienes fe a esta segunda temporada de X-Men 97? ¿O crees que va a ser no tan buena como la primera temporada? Déjamelo saber en los comentarios porque me encanta leer sus opiniones. Y claro, no olvides darle like, hypear o suscribirte al canal para más contenidos como este. Y si quieres apoyar al canal, hazte miembro. Eso nos ayuda a seguir adelante un montón. Y te dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias. Nos vemos en el próximo video.